Bienvenidos a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de comenzar, un breve mensaje. Síguenos en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita y activa las notificaciones para no perderte los nuevos programas. Déjanos sus comentarios o reseñas y escríbenos en las redes como MIN Mayagüez en Facebook. Ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Cápsulas históricas, cortesía de Calendario Puertorriqueño Independentista. Bienvenidos. Calendario Puertorriqueño Independentista. Proyecto educativo con el fin de difundir la historia heroica del independentismo puertorriqueño y reseñar las dignas biografías de sus representantes más destacados y sus contribuciones al bien de Puerto Rico y el mundo. 10 de agosto del 1970. Fue tiroteado el Comité Central del Partido Independentista Puertorriqueño en Río Piedras. 11 de agosto del 1947. Un grupo de independentistas liderado por el Dr. Gilberto Concepción de Gracia comenzó la inscripción electoral en Barrio Obrero, Santurce, de lo que hoy día es el Partido Independentista Puertorriqueño. 11 de agosto del 1981. En la ciudad de Chicago fue sentenciado a 55 años de cárcel el independentista Oscar López Rivera. Esto por cargos de sedición, robo de armas y transportación estatal de vehículo robado. 12 de agosto del 1983. Agentes del FBI y de la Policía de Puerto Rico visitaron las residencias de 13 independentistas para dejarles saber que sus teléfonos fueron intervenidos por ellos. 14 de agosto del 1960. El FBI estableció en Puerto Rico el programa Counterintelligence Program, COINTELPRO, para atacar a los puertorriqueños independentistas tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos de América. Este programa consistió en una serie de programas de acciones encubiertas basadas en técnicas de contraespionaje bélico. Se originó en la Organización de Servicios Estratégicos, OSS, y su sucesora la Agencia Central de Inteligencia. Buenos días, queridos radioescuchas. Le habla David Rivera desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el órgano informativo del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de acá de la zona de Mayagüez, haciendo trabajo desde la misión Ezequiel Lugo Morales, dándole gracias a Dios y a la vida porque me da una oportunidad más de estar aquí hoy, este sábado, con ustedes. Hoy me acompaña el estimado compañero Jorge Tantao. Muy buenos días, David. Saludos a los radioyentes, sábado tras sábado hoy en La Patria que Queremos. Este es Jorge Tantao Echevarría. Los pasados 2 sábados no pude estar aquí porque estaba en Ponce, pero ya hoy estoy aquí. Qué bueno. Así que los saludo, tanto los de la mesa como los que nos oyen por la radio. También nos acompaña, sábado tras sábado, el compañero y profesor Jamón Ejera. Saludos a todos, muy buenos días. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, tenemos un compañero muy importante para la dirección nacional, porque es parte de la dirección nacional de nuestra organización, que es el compañero Ángel Manuel Rivera, y va a estar hablándonos específicamente del tema que es soberanía política. Pero antes de pasar con nuestro invitado, pues siempre hacemos unos anuncios. Es importante destacar que hoy a las 3 de la tarde en la librería El Cardil de Ponce se estará presentando el libro Lolita Lebrón, Sublime Heroísmo, escrito por el historiador Pablo Marcial Ortiz Ramos. Así que es importante que todos los que quieran disfrutar de este conversatorio, pues estén hoy a las 3 de la tarde en el Cardín en Ponce. También informo que usted puede escucharnos en horario diferido por diferentes plataformas. Nos puede escuchar a través de Amazon Music, de YouTube, de Spotify, Audible y Apple Music. También, si usted quiere que este programa siga al aire, como se ha dado durante tantos y tantos años, y continuemos con nuestra labor educativa,
pues nosotros tenemos una ATH móvil. Usted nos puede enviar algún dinerito a este número de teléfono, 787-910-2721. Y lo repito, 787-910-2721 a través de ATH móvil. Y para aquellos amigos que están fuera del país, en la diáspora, también tenemos la aplicación de PayPal. Como le indiqué, el tema que vamos a discutir en el día de hoy es sobre soberanía política. Nuestro invitado es el compañero doctor Ángel Manuel Rivera Rivera. El compañero es miembro distinguido del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, pertenece a la Dirección Nacional y es encargado de educación política dentro de nuestra organización. Es doctor en historia, licenciado en leyes y escritor. Entre sus numerosos trabajos investigativos podemos destacar el libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana de 1959 a 1962. Joe, buenos días. ¿Tenemos a nuestro invitado? Sí. Buenos días, Manolo. Saludos, David. Abrazos cordiales para ti, para los compañeros de la estación y la radio audiencia. Bienvenido a la patria que queremos. Ya hemos tenido el privilegio de tenerte en programas pasados y hoy queremos tocar un tema que tú eres un especialista en él, que es el tema sobre la soberanía política. Bueno, con mucho gusto, David, encantado. Me permito hacerte una aclaración en justicia. Es que este servidor pues fue el encargado de educación política en el MIT por 9 años, pero la encargada actual desde hace unos meses para acá es la querida compañera Sonia Cepeda Hernández. Y Sonia, de hecho, Sonia es educadora, es doctora en psicología y es decana en la Universidad Albizu, Carlos Albizu, en Ciudad San Juan. Ella es la encargada ahora. Yo estoy muy cercano al proyecto de educación política siempre, ¿verdad? Porque es una de mis pasiones. Y pues por eso estoy aquí encantado de estar contigo en esta mañana. Saludos, compañero, por aquí Jorge Tantao Echevarría, es un placer oírte. Jorge Tantao, sido hermano de muchos años, abrazos cordiales. Gracias. Pues, Manolo, ¿qué es, para el público que nos escucha, qué es soberanía política? Bueno, soberanía política es un término que yo creo que todo el mundo tiene su paradigma, ¿verdad? Todo el mundo tiene su definición. Las definiciones pueden variar, pero quedan muy cercanas todas, ¿verdad? La soberanía política para los países es lo que para los seres humanos es ser mayor de edad. Como tú sabes, cuando uno no es mayor de edad, ¿verdad?, que es la etapa preparatoria, formativa de las personas, pues eso tiene un tiempo, ¿verdad?, de duración. En un momento dado, tú vienes a la mayoría de edad y te conviertes en un ser libre, soberano, absoluto. Nadie está por encima de ti, que no sea, claro está, el Estado de Derecho y las normas generales desde el derecho natural, ¿verdad? Pero que eres una persona civilmente capacitada y apta para tomar tus decisiones e incurrir en tus obligaciones. Y eso, trasladado a la esfera nacional, es lo que significa la soberanía. La soberanía es la prerrogativa de decidir sobre tus recursos como país, como nación, decidir sobre dentro de tus fronteras, y decidir tu relación política internacional con otros países soberanos del mundo. A eso se reduce la definición básica de lo que es la soberanía. Y claro, como tú te podrás imaginar, pues eso es un término muy antiguo que data de
de varios siglos y ha venido evolucionando, pero más o menos a eso se reduce en la era moderna, David. Está por aquí. ¿Ha gozado Puerto Rico de soberanía política? ¿En algún momento? ¿En algún momento? Bueno, Puerto Rico no ha gozado de soberanía política en ningún momento, ¿verdad? Que es a la soberanía que yo sé que tú te estás refiriendo, que es a la soberanía externa, y en unos minutos vamos a diferenciar lo que son la soberanía externa y la soberanía interna, pero sí tenemos que indicar que de acuerdo a las normas del derecho internacional, Puerto Rico sí estuvo bastante cerca de la soberanía conceptual básica en los días en que se instauró el gabinete autonómico de Puerto Rico y España concedió a Puerto Rico y a Cuba la autonomía de 1897. Ese fue el punto más alto que Puerto Rico ha llegado a ser soberano. No lo fue totalmente, siempre teóricamente mantuvo unos lazos jurídicos con la metrópoli española, pero fue en el momento de más cercanía a la soberanía. Pero se puede decir que Puerto Rico nunca ha tenido soberanía y ya son muchos años, muchas décadas, varios siglos de colonialismo ininterrumpido, por lo menos desde el 1511, que es la fecha en que los historiadores dicen que fue cuando terminó la llamada colonización española en Puerto Rico, hasta el 2026. Estamos hablando de muchos años, muchas décadas de colonialismo. Encantado. Gracias. Sí, hay una definición formal simple que es la soberanía es el poder supremo del Estado, y la palabra supremo en ese contexto tiene su definición también. Supremo quiere decir que no tiene poder superior fuera de su propia jurisdicción. Yo entiendo que nuestros aborígenes hace más de 6.000 años eran soberanos porque no estaban intervenidos por ninguna potencia exterior, y esa soberanía no se pierde de acuerdo con la ley internacional de aquellos tiempos y de acuerdo con la ley internacional del momento presente. Así que jurídicamente, no estoy hablando de funcionalmente, estoy hablando de que jurídicamente siempre hemos sido soberanos. Y en el momento presente ejercemos la soberanía en el campo del deporte. Ahora mismo, en el día de hoy, termina la participación de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como entidad soberana en lo que respecta a el deporte. También somos soberanos en la participación en los concursos de belleza. También ejercemos la soberanía en ese ámbito. Pero en el resto de lo que se refiere al poder político, que es lo más importante, nosotros somos solamente soberanos jurídicos, pero no somos soberanos funcionalmente, y ese es el problema que tenemos. Bueno, ¿estás de acuerdo con esas expresiones? Bueno, lo que pasa es que es difícil ubicar a los tiempos del siglo XVI y anterior al siglo XVI. Es muy difícil ubicarle las normas del siglo XXI al siglo XVI, porque a lo largo de esos 5 siglos y pico, pues se manejaron los conceptos de soberanía según se conocen hoy. Teóricos como Francisco de Vitoria y otros tantos que elaboraron el concepto de lo que es la soberanía a partir de los documentos de Westfalia, que datan del 1576, de hace 450 años,
fue cuando se empezó a manejar el concepto de soberanía que conocemos hoy, en la primera obra que se escribió en ese sentido, que se llamó 6 libros de la República. No sé cómo se puede aplicar esos conceptos que han venido evolucionando a lo largo de los últimos 5 siglos y compararlos como era este país y este archipiélago en el siglo XV hacia atrás, cuando estábamos en la época neolítica. No sé cómo le podamos aplicar esos conceptos, pero la soberanía de la que yo estoy hablando es de la que se conoce desde la instalación de la imprenta y desde las instituciones que conocemos hoy. Manolo, sí. Por otro lado, pues la soberanía deportiva, la soberanía en concursos de belleza, son soberanías que se dan en plano de instituciones privadas, no son soberanías políticas sustanciales, ¿verdad? Que es la soberanía externa de la que podemos hablar, la soberanía en que un país puede reunirse con otro y hacer tratados internacionales. Para eso se requiere un reconocimiento de ese otro país, independientemente de cuánto lo deseemos. Pues Puerto Rico tiene una imposibilidad real de hacer negocios de tú a tú con otros países del mundo, no porque haya ninguna fuerza militar que sojuzgue ese derecho, sino porque ese otro país del mundo que reconozca la soberanía política de Puerto Rico, pues es muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Eso lo intentó don Roberto Sánchez Vilella cuando era gobernador, que fue a Venezuela a intentar pactar la importación de petróleo directamente de Venezuela a Puerto Rico, y Venezuela le dijo que no, que para eso necesitaba el aval de la metrópoli. Cuán antipático sea eso, pues es un indicio bastante sólido de que Puerto Rico carece de soberanía, ¿verdad? Por eso es que luchamos por la independencia y por la soberanía política, precisamente porque no la tenemos. Así que hay compañeros que plantean eso de una soberanía general, una soberanía moral, ¿verdad?, de toda la vida. Loida Figueroa, por ejemplo, habló de que la lucha de los aborígenes puertorriqueños por allá entre el 1508 al 1511 fue una lucha de liberación nacional y fue una lucha de independencia. Eso está muy en cuestión, ¿verdad? Yo no soy quien para decir quién está bien y quién está mal, pero son conceptos muy difíciles de ubicar así, sin mucho cuestionamiento. Manolo, te pregunto, ¿cómo las circunstancias históricas, geográficas y económicas definen el ejercicio soberano de un pueblo? Bueno, tenemos que reconocer de antemano que los teóricos de la ciencia política en las últimas décadas han reconocido 2 tipos de soberanía básicas, que es la soberanía interna y la soberanía externa. Independientemente si tú seas un país pequeño o grande, o si seas rico o pobre, o si seas un país viejo o moderno, se reconocen en general esos 2 tipos de soberanía. Hay una soberanía que es aquella que permite a los pueblos elegir sus instituciones internas, elegir sus gobernantes, ejercer prerrogativas sobre la población, tener la capacidad de promulgar leyes y hacerlas valer dentro del territorio y cosas así por el estilo. Es lo que se dice que es la soberanía interna, la soberanía que no pasa de la frontera, ¿verdad? Que no pasa, en el caso de Puerto Rico, que no pasa del mar ni de las costas. Y esa soberanía, pues,
teóricamente Puerto Rico la tiene muy mermada, especialmente con la existencia de la Junta de Control Fiscal, que ha demostrado que el colonialismo es tal que ha llegado hasta el interior del país, ha llegado hasta el tuétano, hasta los aspectos de ejercicio interno de las prerrogativas políticas, ¿verdad? Que es una faceta para mí inferior y más básica. Ni contar, ni decir de la soberanía externa, que la soberanía externa depende de que otros países del mundo te reconozcan como tal y se atrevan a sentarse en una mesa y hacer un tratado internacional vinculante entre dos o más partes, ¿verdad? Esa es la soberanía que Puerto Rico no tiene, ¿verdad? Y respectivo de las circunstancias históricas, lo que tú sabes que ha sido, vamos a decir, la maldición o el clavo que ha impedido que Puerto Rico sea soberano y que tenga prerrogativas internacionales, es el hecho de que la localización geográfica, tú mencionaste eso como una de las realidades, la realidad geográfica del archipiélago nacional de Puerto Rico ha sido muy dulce para los distintos imperios, no solamente con España durante 400 años, ni bajo Estados Unidos sobre 128 y pico, sino que lo fue también muy atractivo para holandeses, para franceses, para británicos. Verificaron un sinnúmero de ataques al archipiélago nacional de Puerto Rico. Uno de ellos duró un mes, una ocupación británica de un mes completo. Eso demuestra lo dulce, lo atractivo que es la zona de Puerto Rico para las potencias internacionales, y en un ejercicio de fuerza, porque no es otra cosa que un ejercicio de fuerza imperial, es lo que ha mantenido a Puerto Rico como una colonia, ¿verdad? Como un estado sin soberanía práctica, independientemente de que la tengamos moralmente. Moralmente deben ser libres todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Pero en términos del ejercicio práctico, en el caso de Puerto Rico, ha sido virtualmente dificilísimo, imposible. Manolo, te pregunto, términos como etnia, territorio, historia común, lenguaje común, son fundamentos sí, cómo no, de toda nación, pero ¿es la acreditación suficiente para decir que son los poderes soberanos de un pueblo? No es suficiente, porque la palabra nación es un término sociológico y no es un término jurídico-político. Nación, como tú has adelantado en tu pregunta, nación es un territorio más o menos definido, ¿verdad? Que se sabe dónde empieza y dónde termina, compuesto por unos seres humanos que se pueden diferenciar del resto de los lugares del mundo, ¿verdad? Por más que nos parezcamos, por ejemplo, yo creo que a ningún puertorriqueño le falta ninguna duda que una cosa es ser puertorriqueño y otra cosa es ser dominicano o cubano, por más que nos parezcamos, ¿verdad? Por más que tú te parezcas a tu papá y tengas la misma cara de él y el mismo cuerpo y la misma voz por teléfono, tu papá es una cosa y tú eres otra, ¿verdad? Pues así pasa con las naciones, que aún pareciéndose mucho, pues sí se pueden diferenciar, y Puerto Rico es absolutamente diferenciable de cualquier nación del mundo, y eso es otro de los requisitos para ser una nación. También es una nación políticamente organizada. En Puerto Rico existen leyes, por lo menos formalmente, en Puerto Rico existe organización, existe una constitución, existen unos poderes constitucionales que realizan cierta labor, no de soberanía internacional, pero cierta labor, ¿verdad? Eso y otras cosas más hacen de Puerto Rico una nación sin lugar a dudas. Eso ya está requete comprobado. A eso se le añade, como tú mencionas, una cultura, un idioma definido, una idiosincrasia y sobre todo la conciencia de sus nacionales de ser y de sentirse distintos al resto de la humanidad.
cosas juntas hacen a Puerto Rico una nación. Pero de eso a que seamos soberanos, de eso a que seamos un Estado es distinto. Me refiero a un Estado nacional político. El Estado nacional político, el Estado soberano, requiere que además de todo eso que dijimos, tenga soberanía. Ahí es que Puerto Rico, además de nación, sería también un Estado. El Estado concebido como lo entiende la ciencia política, que es un país soberano en todo, con todas sus prerrogativas. Eso es importante, la pregunta que tú me has hecho, porque diferencia lo que es la nación de lo que es un Estado. Es una cosa en torno a la cual hay mucha confusión en todos los niveles. Hay gente que dice, no, Puerto Rico es un país, no, Puerto Rico es un territorio, no, Puerto Rico es una colonia. Es cierto, puede ser todo eso, pero ninguna contradice a la otra. Una persona como tú y como yo podemos ser, qué sé yo, hombres, pero además somos contribuyentes, además somos conductores de vehículos, además somos trabajadores. O sea, todas esas cosas juntas coexisten en una misma persona y no se contradice una con la otra. Por eso sucede con Puerto Rico. Manolo. Puerto Rico es un territorio colonial, sí lo es, pero también es una nación en el sentido sociológico, y una cosa no contradice la otra. Manolo, Lo que sí es cierto es que Puerto Rico no es un Estado, porque no tiene el elemento clave para ser un Estado, que es la soberanía. David. Manolo, te pregunto, en el caso de que las leyes de un país validen algo como la Constitución, en el caso de Puerto Rico, ¿eso le da un grado de soberanía al pueblo? Perdóname, en caso de que un país determine la Constitución de otro país, ¿te refieres? No, en el caso de que los puertorriqueños validamos, ¿verdad? Nuestros poderes judiciales Sí. validan, y el pueblo valida unas leyes. Esas leyes, en el caso estoy hablando de la Constitución, ¿eso le concede algún grado de soberanía al pueblo? Mi contestación es que no, pero prefiero que tú lo desarrolles. Yo creo que eso le valida muy limitadamente una parte de la soberanía, que es la soberanía interna, que es aquello que permite ese concepto tan general y tan ambiguo que es el gobierno propio, lo que eso signifique. En el caso nuestro sabemos que es un gobierno colonial, pero por tener una constitución, por validar unas leyes, bueno, pues el pueblo está actuando, el pueblo está tomando unas decisiones, no son decisiones con el alcance que tiene la soberanía política internacional, no hace de Puerto Rico un Estado soberano, pero sí tiene un grado de soberanía. Peor fuera, vamos a poner un ejemplo, peor fuera que la Constitución la hubiera redactado otro país y la hubiera votado otro país y no los electores puertorriqueños, ¿verdad? Ese fue el caso, por ejemplo, de la Constitución cubana, cuando Estados Unidos concedió su independencia en el 1902. La Constitución de la nación cubana se redactó, se promulgó y se determinó completo, desde 0 hasta 100, toda en el Congreso de Estados Unidos. Es cierto que en el caso de Puerto Rico la Constitución se revisó en el Congreso de Estados Unidos, porque donde manda capital, lastimosamente no manda marinero, pero aquí hay un sesgo mayor de soberanía, que si la Constitución la hubiese... Imagínate que todavía estuviéramos en la época en donde el gobernador de Puerto Rico lo nombrara el presidente de Estados Unidos sin más. Bueno, pues eso es un colonialismo crudo y burdo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que en términos de soberanía interna, la soberanía interna no es necesariamente la que más a mí me interesa. A mí la que más me interesa es la soberanía externa, porque creo que esa es la soberanía culminada, la soberanía, vamos a decir, final. Pero a nivel interno hay que reconocer que mientras el pueblo de Puerto Rico tenga alguna injerencia sobre su gobierno interno y que sea
y que sea difícil que otro país caprichosamente imponga su ejercicio y sus prerrogativas sobre Puerto Rico. Pues en esa medida se puede reconocer un tipo de soberanía, reconociendo que en el caso de Puerto Rico no solamente somos colonia, en el caso de Puerto Rico hay una Junta de Control Fiscal y hay una ley promesa que la poquita o mucha soberanía interna que tenía está erosionada todavía más. Jorge Tantado, ahora soy yo el que me gustaría escucharte. Sí, mira, una pregunta. Y si te entendí mal, pues me corriges. Sí. La única constitución en el caso de Cuba que se hizo por los cubanos fue al triunfo de la revolución. Lo que hubo en aquel momento fue totalmente de Estados Unidos, no hubo constitución. Fue prácticamente la misma constitución desde el 1902 por lo menos hasta 1940. En el 1940 el pueblo cubano hizo su constitución soberana. De hecho, Cuba ya era un país formalmente soberano, no había revolución todavía, pero era esencialmente soberano, y en el ejercicio de esa soberanía convocó una asamblea constituyente y redactó una constitución, ¿verdad? La constitución de 1940, que en términos burgueses y en términos del constitucionalismo occidental moderno, era una constitución muy avanzada, ¿verdad? Y muy democrática en esos términos. Claro, entonces en 1976, entonces hubo ya la primera constitución revolucionaria formal, tengo entendido que fue en 1976, pero desde el 1902 hasta el 1940, la constitución que existía era la que redactaron los gringos en el Congreso de Estados Unidos, y donde le empujaron inclusive, como ustedes saben, la enmienda Platt. Que la enmienda Platt decía en la constitución cubana que gastaron los gringos, decía: si ustedes se portan mal, o si hacen revoluciones, o si ponen en riesgo mis intereses económicos y políticos en Cuba, yo, Estados Unidos, voy a intervenir otra vez. Esa cláusula inclusive se dejó sin efecto en el 1934, bajo la presidencia temporera de Ramón Grau San Martín, quedándose el resto de las disposiciones. Esa parte se dejó sin efecto como parte de la política del buen vecino que practicó el presidente Roosevelt. Pero fueron años del 1902 al 1959 donde hubo una república mediatizada, especialmente hasta el 34, que existió la enmienda Platt. David. Manolo, en síntesis, ningún país que diga tener soberanía puede estar subordinado a un país extranjero. Sí, es correcto. Ningún país soberano puede estar sujeto a las injerencias de otro país. Tan sencillo como que en tu casa no puede mandar tu vecino no puede mandar en tu casa ni mucho, ni poco, ni regular, donde único se puede erosionar, si se quiere, la soberanía, hablando con el ejemplo vecinal, es que la junta de los vecinos, la junta del condominio o de la urbanización o del barrio, se reúnan y creen normas para la comunidad entera y les aplique a todos por igual. En esa misma medida, cada hogar o cada casa pues puede erosionar un poco de su soberanía, ¿verdad? Que es el equivalente a los pueblos al derecho internacional. El derecho internacional pone unas tranquillas razonables a la soberanía de los pueblos, pero eso no significa que un pueblo mande sobre otro. Eso sencillamente está proscrito, es ilegal, es inmoral, y solamente se sostiene por la fuerza, que es el caso de Puerto Rico, especialmente en su soberanía internacional, en su soberanía externa, que es por la que estamos luchando más denodadamente. David. Compañero Jamonejera va a generar un comentario o una pregunta. Sí, cómo no.
Sí, yo tengo mis propios conceptos sobre esta cosa de la soberanía y entiendo que hay controversia sobre mi propio concepto, una controversia generalizada, pero desde hace mucho, o sea, los europeos empezaron a crear el concepto el concepto moderno del Estado para el siglo XV, precisamente cuando España se quitó de encima a los moros y en ese mismo siglo se lanzaron al hemisferio occidental a hacer con las poblaciones nativas de Occidente, de América, lo mismo que los moros hicieron con los españoles, que tuvieron 7 siglos luchando para expulsar de España a los moros. Pero antes que existieran esos ideólogos europeos, el concepto que ellos crearon de lo que es el Estado y es la soberanía siempre existió mucho tiempo antes. O sea, ellos no inventaron eso, ellos no crearon una cosa, ellos teorizaron sobre eso. Y la realidad desde hace mucho tiempo, desde aquellos tiempos antes que España llegara a América, lo que decía la ley internacional era que un Estado puede encontrar un territorio en cualquier lugar extranjero. Si no existía ninguna población, entonces podían apropiarse de ese territorio y hacerlo suyo. Eso era lo que decía. Pero si había por lo menos una persona en ese lugar, si había población nativa, no era legal que lo hicieran. Y España y Estados Unidos ingresaron a un territorio aquí en Puerto Rico donde había una población nativa. O sea, que violaron la ley internacional de aquellos tiempos y la ley internacional más reciente también. O sea, el Estado no existe solamente porque falte la intervención extranjera. Con o sin intervención extranjera, el Estado existe porque la ley internacional y la ley del Estado también le reconocen la soberanía a la población nativa y nunca a la población extranjera. Y los españoles nunca fueron nativos de esta tierra y los estadounidenses nunca habían estado aquí hasta el 1898. Así que esa es mi postura sobre la cuestión de la soberanía. Nosotros somos jurídicamente soberanos porque así lo dispone la ley internacional y la ley de Puerto Rico también. Aquí en Puerto Rico hay una ley soberana. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero hay una ley soberana. Así que el hecho de que un Estado esté intervenido por otro Estado no significa que pierde su soberanía jurídica. Lo que tenemos que hacer es darle carácter funcional a la soberanía jurídica que sí tenemos. Esa es mi posición. Adelante, Manolo. Sí. Bueno, mira, para que algo sea jurídicamente válido o no válido, o viole algo o no viole, esa fuente de derecho tiene que existir. Yo no dudo que ese Estado de Derecho exista ahora. Tampoco lo dudo que existiera en el 1898. Más rústico que ahora, pero en general sí existía. Lo que yo francamente dudo es que antes del siglo XV hubiera tal cosa como derecho internacional. El derecho internacional se fundó a partir del debate de los justos títulos, a partir de las quejas y reclamaciones de gente como Fray Bartolomé de las Casas y como Fray Luis de León de Montesino, que empezaron a cuestionar desde cero, desde la nada, y sobre bases estrictamente religiosas, no jurídicas, el derecho que tuviera el rey español o cualquier otro rey a sojuzgar y a maltratar seres humanos. Eso fue lo que dio lugar, entre otras cosas, y conforme a una evolución que duró 5 siglos, eso fue lo que desembocó en lo que se conoce ahora como el derecho internacional. Pero yo dudo que antes del siglo XV hubiera tal cosa como derecho internacional o como ley internacional, y mucho menos que estuviera escrita.
uno con las nociones que tiene de derecho ahora, uno puede retrotraer moral o conceptualmente esos conceptos de derecho y llevarlos hasta el pasado, ¿verdad? Cuán larga sea la imaginación, y uno creer de buena fe que eso debe ser así. Pero el que uno crea que deba ser así no necesariamente significa que lo fue o que lo es. Así que cuán desgraciado sea el colonialismo, cuán perverso sea que un país entre por la fuerza a otro país y sojuzgue a los nativos de ese otro país, cuán horrible sea eso, no significa que sea antijurídico. De hecho, la esclavitud africana en este país y la esclavitud de la que habla hasta el Viejo Testamento, en su momento era perfectamente legal. Aquí la esclavitud existió con toda su carga inhumana y de altísima inmoralidad. Duró legalmente hasta el 1873. Y entonces era perfectamente legal. A nadie se le metía preso por tener esclavos. Ahora se podría hacer desde 1873 para acá, sí, pero en aquel tiempo pues eso no existía. Eso es una manera de entender el derecho, como todo en la vida, pues evoluciona, ¿verdad? Los conceptos se sedimentan a lo largo de la experiencia humana, y a las cosas se les empieza a dar nombre, y la humanidad empieza a sancionar cosas y a darle más importancia a cosas que antes no le daba. Así se nutre el derecho, ¿verdad? Y si está escrito, pues se formaliza todavía más. Así que mi posición es que cuanto lo deseáramos antes del siglo XV en Puerto Rico, pues había un tipo de soberanía rústica, prehistórica. Se habla hasta de comunismo rudimentario, donde casi no había ni jerarquías, excepto las básicas del cacicazgo. Pero que hubiera un derecho internacional que prohibiera o que declarara antijurídico que unos países sojuzgaran a otros, por inmoral que eso sea hoy en día y que lo fuera en aquel tiempo, la realidad es que no creo que existiera un derecho internacional que se pudiera utilizar para cuestionarlo. Suscribo todas tus palabras. Manolo, Jorge, Luis. Para que la soberanía de un país sea ejercida propiamente, ¿debe ser reconocida por otro Estado? Bueno, internacionalmente sí, David, no, y no hay de otra. La respuesta es que sí, ¿verdad? El derecho internacional, las relaciones internacionales, primero que no todo está escrito. Aún en el 2026, aún en el siglo XXI, no hay un derecho internacional tan escrito y tan escueto como el Código Penal de Puerto Rico, por ejemplo, o como el Código Civil de México, que está en unas bibliotecas y tú vas y los lees, ¿verdad? El derecho internacional todavía no es así de escueto. El derecho internacional es muy volátil, es muy movedizo y se basa en la experiencia consuetudinaria, en el toma y dame y en las vibraciones que producen las relaciones internacionales, ¿verdad? Por eso es que hay mucho del derecho internacional que se tiene que improvisar, o que se tiene que aplicar por analogía, o que se tiene que hablar de precedentes, o ajustar unas relaciones jurídicas ad hoc de acuerdo a unas necesidades especiales de los países actores. Así que esto y parte de esa incertidumbre, por decirlo de alguna manera, el derecho internacional todavía es muy incierto en ese sentido. Pues esa incertidumbre permite que se dé algo así tan caprichoso como que el resto de los países reconozcan la independencia de tu país. Eso ha sucedido a lo largo de los últimos 5 o 6 siglos. Los países entran en guerra y después que tu país venza en esa revolución,
otros países del mundo, unos primeros y otros después, empiezan a reconocerte tu independencia y tu soberanía, entre otras cosas porque le conviene al otro país, dicho sea de paso. A los países les conviene reconocer la independencia de otros porque eso es un amigo más, y es un cliente más, y es un socio más con el que tú puedas hacer contratos económicos. O sea, que sobre esas bases de conveniencia internacional es que se reconoce la independencia de las naciones. Pero la contestación es que sí, que se requiere reconocimiento internacional. David. Manolo, nada, para hacer un anuncio. Este es el programa radial La Patria que Queremos, es el órgano informativo del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Y hoy tenemos el privilegio de tener al compañero Ángel Manuel Rivera, doctor en Historia, licenciado, hablando lo que es soberanía política. Te pregunto, Sí. se habla de que las elecciones generales en Puerto Rico ¿Esa era tu pregunta? No, que yo tenía algo sobre... Continúa, David, continúa con la pregunta. Adelanta, Juan, te cedo el turno. Sí, que en relación al tema anterior, la Convención de Montevideo creo que es 1933, dice claramente que no se necesita el reconocimiento de ningún otro estado del mundo, basta con que los propios nativos de un estado se reconozcan a sí mismos como soberanos para que exista la soberanía del estado. O sea, los nativos quieren ser soberanos, son soberanos y actúan como soberanos. Además de eso, el Comité de Descolonización le da jurisdicción, le reconoce a Puerto Rico su condición de colonia. O sea, respaldan la soberanía de Puerto Rico y respaldan lo que dice la Carta de las Naciones Unidas sobre el derecho de Puerto Rico a ejercer su soberanía. Eso es así, eso es ley internacional. Bueno, sí, me gustaría que eso fuera así. Si Puerto Rico es soberano, pues entonces, pues yo estaría bien tranquilo y bien feliz, ¿verdad?, de que Puerto Rico fuera soberano. Y pues a lo mejor ya tendríamos resuelto ese problema, pero Puerto Rico no es soberano, por eso es que estamos aquí, por eso es que tenemos este programa y por eso es que estamos luchando en nuestras organizaciones, porque Puerto Rico no es soberano, no solamente porque la gente hasta ahora no lo ha querido mayoritariamente, sino porque con todo y esa soberanía, vamos a decir, abstracta, o esa soberanía de reconocimiento moral o emocional, un país que se crea soberano y que el resto de los países ya no se lo reconozca, pues yo no sé qué va a hacer ese país cuando quiera hacer un tratado internacional con otro país. Si tú vas si tú vas a Inglaterra o tú vas a Japón y tú le dices, yo soy Puerto Rico y yo soy un país soberano, y si este otro país no te reconoce la soberanía, no va a hacer negocio contigo, entre otras cosas porque se puede meter en un problema, ¿verdad? O sea que por más que moralmente, y te lo digo pues recordándome hasta de Juan Maripraz, don Juan Maripraz, que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Decía correctamente que el colonialismo no debía ser tan aplastante como para que tú sencillamente te dejaras morir y te resignaras a no mandarte nunca para nada. Y eso él lo decía en el contexto de la cláusula territorial, porque Puerto Rico es un territorio y Estados Unidos puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana. Juan Maribra decía, no, mire, eso no es así. La cláusula territorial no es tan omnipresente ni tan omnipotente como para que Puerto Rico no se erija y no rete esa cláusula territorial, y eso es cierto hasta ese nivel. Pero decir que uno es soberano e intentar practicar la soberanía, bueno, pues yo realmente no sé qué soberanía es esa, ¿verdad? El Comité de Descolonización y la resolución 1514 lo que dice es que el colonialismo está prescrito, que está proscrito, dice que está prohibido, y dictó esa sentencia desde 1960.
y la lucha que tenemos es que se aplique a Puerto Rico precisamente porque Puerto Rico no es soberano y porque entendemos que se aplica a Puerto Rico a los fines de que se reconozca y se transfiera los poderes, etcétera, que es lo que dice la 1514. Manolo, de modo que nos quedan más que yo sí creo que se requiere un reconocimiento internacional a la soberanía, porque eso es lo que permite que tú la practiques, el hecho de que tú converjas y coexistas con otros países del mundo en donde mutuamente se reconozcan. Pero si tú te reconoces tú solo y nadie más te reconoce, pues yo no sé qué soberanía es esa. Manolo, muy de acuerdo contigo, Manolo. Manolo, Sí. tan solo nos quedan 8 minutos del programa y tuve el privilegio personal, como dicen ustedes los abogados, de leer el documento que se va a presentar en el próximo libro de Seremos Libres, que será todo un éxito educativo. Y en ese libro participa la distinguida compañera economista doctora Marta Quiñones, y tú tienes también una monografía. La monografía es Soberanía, repaso de conceptos y proyección de futuro. Te pregunto, desprendiendo de lo que yo pude leer del libro, ¿es cierto que la soberanía es lo único que garantiza la igualdad entre individuos y que la soberanía de ninguna manera puede ser negociable? La soberanía, una vez que tú tienes la soberanía, eso equivale a lo que se ha dicho en el derecho internacional, que la soberanía y el derecho a la libre determinación es inalienable. Inalienable significa que una vez que tú la tienes, es eterna y que no se puede negociar. Excepto en unas circunstancias muy especiales, cuando hay dos o más países que se quieren fusionar y hacer otro segundo u otro país distinto, pero eso es otra cosa. Pero en términos del colonialismo, que es el caso crudo de Puerto Rico, la soberanía no es negociable, y no lo es ni tan siquiera cuando uno no la tiene. Ni aún es negociable la soberanía, porque aún no teniéndola, tú nunca vas a renunciar a luchar por ella, y mucho menos vas a renunciar una vez que la tengas. O sea que eso es lo que hace que la soberanía sea irrenunciable, ¿verdad? Innegociable. Que garantice o no la igualdad de los seres humanos, bueno, por lo menos teóricamente la soberanía debe significar eso. La igualdad entre los países y por lo tanto la igualdad entre los seres humanos. Pero tú sabes que hay otros elementos que inciden en eso, ¿verdad? El poder económico y una serie de cosas que hace que, como decía Noel Colón Martínez o José Arsenio Torres, uno de los dos decía que la Constitución reconoce a todos la igualdad de todo el mundo, pero que hay unos que por su poder son más iguales que otros. Eso semánticamente es un disparate, pero lo que te quiere decir es que no obstante la soberanía, por eso es que al uno obtenerla la tiene que cuidar bien y ejercer con denuedo, con vehemencia y apegado al derecho de gentes y al sentido común para que además de la independencia y de la soberanía, que ya es un paso, como decía Hostos, de ahí es el punto de partida para otras cosas. Esas otras cosas incluirá que seamos iguales de verdad y que seamos democráticos. David. Jorge, Un comentario breve. y te hago una pregunta. En este momento, Irán está luchando por su soberanía contra Estados Unidos, que se movió allá a pretender negársela. Sí, David. Sí, no hay duda que sí. Básicamente, Eso es otra modalidad de invasión, no hay duda. Es una modalidad de invasión, ¿verdad? Parecida a la de Afganistán, parecida a la de Vietnam, inclusive. Las invasiones se hacen de distintas maneras y en distintos contextos, y a la larga, como dice Jorge Cantao, lo que está en juego es la soberanía. Si Irán, ¿cómo se dice?, afloja las tuercas, se le meten de verdad. Y por supuesto que Irán está luchando por su soberanía.
Y hay países que siendo soberanos, otra potencia los invade y entonces tienen que someterse a un proceso de reconquista de independencia. Eso sucedió con la República Dominicana y sucedió con España en la invasión napoleónica de principios del siglo XIX. De modo que la soberanía en la política y en las relaciones de los países lo es todo o casi todo. Manolo, nos quedan 3 minutos y quiero hacerte una pregunta final para cerrar esta interesantísima conversación que hemos tenido contigo. ¿Cómo debe ser la soberanía del futuro Estado Nacional de Puerto Rico? Una soberanía con todos los hierros, con toda la parafernalia, sin excepción de lo que signifique la soberanía, sin ninguna grieta y sin ninguna concesión, pero no se puede confundir eso con la intolerancia. No se puede confundir eso con que seamos un Estado excesivamente celoso. La soberanía no es incompatible con la apertura cultural, nacional, con el reconocimiento de los derechos básicos, con la tolerancia, con entender que los seres humanos somos distintos en nuestro entorno y que se requiere respeto irrestricto a la dignidad del ser humano. Y no obstante toda la soberanía que tengamos y ostentemos, esto tiene que correr a la par, con un sentido profundo y un compromiso de respeto al ser humano y de respeto a la diversidad y de acomodo, de entender que aquí caben todos y todas, siempre y cuando no se erosione sustancialmente la soberanía y el bien común. Totalmente de acuerdo. Ojalá me diera tiempo para una última pregunta, que sé que te tomaría mucho tiempo, pero queremos... Lánzala, aunque él no pueda contestarla. Claro, la dejamos. Los compañeros de Voces de la Soberanía me están dando el tiempo. Se habla que las elecciones generales se ejerce por parte del pueblo el poder soberano. Realmente el proceso electoral puertorriqueño acredita el concepto de soberanía. Acredita una parte del concepto de soberanía, que es la soberanía interna de la que hablamos al principio, y aún así también tiene sus fisuras y también tiene sus debilidades y sus limitaciones. No hay duda de eso. Ahí está la Corte Federal. Claro. Ahora sí nos despedimos, hermano. Gracias. Gracias, Manolo. Gracias, Jorge, David y el querido compañero Ramón Herrera. Y nos despedimos como nos despedimos todos los sábados, y quiero que te despidas con nosotros de esa manera. Despierta, Boricua, defiende lo tuyo. RSR Podcasts graba y produce podcasts para Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.